la mesa la respuesta social ante el coronavirus y su impacto en la salud mental. Los últimos 7 meses hemos vivido la pandemia de COVID-19 que han sido retadores, con repercusiones importantes para la salud mental y a la vez una oportunidad para reimaginar cómo pueden ser los servicios y estrategias de salud mental para que lleguen a una mayor proporción de personas con necesidades. Los siguientes ponentes tienen datos actuales y muy relevantes para compartirnos sobre la respuesta social ante el coronavirus y su impacto en la salud mental. Entonces vamos a iniciar con la doctora Marcela Tiburcio Sáenz. Ella es jefa del Departamento de Ciencias Sociales y Salud del Instituto Nacional de Psiquiatría, maestra y doctora en Psicología por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, docente de la residencia en adicciones del programa de maestría en psicología de la UNAM, ha participado en diversos proyectos de investigación relacionados con la salud mental de la familia y el abuso de sustancias en población urbana e indígena, violencia hacia las mujeres, desarrollo y evaluación de programas de prevención, detección temprana e intervención breve para reducir el abuso de sustancias. En los últimos años, se ha centrado en la aplicación de tecnologías de la información y comunicación para la atención de problemas de consumo de sustancias. Es coautora de diversas publicaciones en revistas arbitradas, manuales de intervención y capítulos del libro. Es representante de México en Inebria Latina y nos va a presentar el trabajo Estrés y consumo de sustancias durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, resultados de una encuesta en línea. Adelante, doctora. Muchas gracias, Corina, por la introducción. Como señaló la doctora Benjet, el trabajo que voy a presentar se refiere a los hallazgos de una encuesta que realizamos a través de Internet durante los 2 primeros meses de la Jornada de Sana Distancia en México. Algunas de las razones por las cuales nos interesó hacer este trabajo es porque durante catástrofes naturales y otros problemas que implican crisis para las sociedades, que pueden ser crisis económicas, también se ha visto que tienden a incrementar los problemas de salud mental, psicológica, el malestar psicológico y el consumo de sustancias. Entonces, desde que inició la pandemia, se esperaba que estas medidas de confinamiento, que son como uno de los principales mecanismos para mitigar los contagios y reducir toda la enfermedad asociada al coronavirus, se esperaba que hubiera un incremento importante en el deterioro de la salud y hasta hoy se han realizado ya varias investigaciones al respecto donde se documenta de manera muy importante que ha habido un incremento en el estrés, en el miedo, en el nerviosismo, depresión, en irritabilidad e incluso se empiezan a ver casos de estrés postraumático que podrían ser muy graves y persistentes. Este tipo de predicciones también incluían un incremento importante en el consumo de sustancias. Se esperaba que hubiera realmente un problema muy serio. Esto se ha observado en algunas sociedades, particularmente en relación con el consumo de alcohol, que se usa como un mecanismo de enfrentamiento desadaptativo para mitigar el malestar psicológico y se ha visto que este problema ha sido más importante en las mujeres que en los hombres. Sin embargo, en México, aunque hay varias iniciativas para ofrecer atención a través de diversos medios como el teléfono, como las redes sociales, etcétera, realmente existe poca información sobre el impacto real que la pandemia está teniendo en el bienestar psicológico y en el consumo de sustancias. Por lo tanto, decidimos hacer este estudio para evaluar la relación entre el estrés, la sintomatología depresiva y el consumo de sustancias en nuestro país. Como ya he señalado, este es un estudio que se realizó a través de una encuesta en línea. El link al cuestionario se difundió a través de redes sociales, institucionales y personales también.
como Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, entre otras, y estaba dirigida a hombres y mujeres residentes en la República Mexicana, mayores de 18 años, que dieran su consentimiento de participación voluntaria, e integramos un cuestionario de varias secciones. Pongo en rojo aquellas que voy a usar para reportar los datos en este trabajo que estoy compartiendo con ustedes. Tenemos una sección de datos demográficos, otra sección que exploraba las características de la familia, 3 escalas que se han empleado en otros países para evaluar la amenaza percibida en relación con el coronavirus, el impacto que la experiencia del coronavirus ha generado en la economía y en la salud psicológica, la experiencia en torno al coronavirus, haciendo particular énfasis en si se ha experimentado la convivencia cercana con alguien que haya contraído la enfermedad o si el mismo respondiente la ha contraído. Otras secciones que no incluyo aquí son las medidas preventivas que se realizan en casa, el apego a las recomendaciones de sana distancia. Vamos a hablar también de situaciones estresantes durante la cuarentena, sintomatología depresiva a través del PHQ-2, consumo de sustancias a través de un cuestionario que está basado en el ASIST, en las categorías de sustancias del ASIST, el estado emocional a través de listados de diferentes emociones que se pudieron haber experimentado durante la cuarentena y las necesidades de apoyo para contender con la problemática. Finalmente, la encuesta estuvo disponible desde el 1 de mayo hasta el 30 de junio y recuperamos 4,127 respuestas completas. Tuvimos participantes de toda la República Mexicana, particularmente de la Ciudad de México, que es el 40% de nuestros respondientes, y del Estado de México, que son además las entidades donde hay más contagios. Y las entidades con menos participación fueron Campeche y me parece que Zacatecas. Estas son algunas de las características demográficas de nuestros participantes. Una gran mayoría, el 72% casi, son mujeres. Esto es algo que se ha visto también en otras encuestas realizadas similares en otros países. Solamente el 28% son hombres. Y vemos que se trata de personas jóvenes que se encuentran entre los 21 y los 40 años, más o menos. En su mayoría son solteros o no tienen pareja. Vemos aquí el nivel de escolaridad. También este es otro dato importante que también se replica en otros estudios realizados en otros países. La mayoría de quienes responden a este tipo de encuestas son personas con altos niveles educativos. Aquí vemos como una proporción importante reportó tener estudios de licenciatura, al menos, y el 24.5% tiene estudios de posgrado, ya sea maestría o doctorado. Vemos también que el 77% de los respondientes señalaron tener un ingreso fijo en la familia, por lo menos una entrada fija de dinero. El 52% son empleados y consideran en su mayoría, que son las 3 barritas que vemos a la derecha, que los ingresos familiares son suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Entonces vemos que se trata de una muestra de personas con un alto nivel educativo y podríamos hablar de nivel socioeconómico medio. En esta gráfica les presento los porcentajes de personas que refirieron consumir los diferentes tipos de sustancias que exploramos antes y durante la cuarentena, solamente el porcentaje que dijo que sí. Vemos, por ejemplo, en la barra más oscura, como el 24.35% de los respondientes señalaron que consumían tabaco antes de iniciar la cuarentena, el 47.5% consumía alcohol antes de que iniciara la cuarentena, y en las otras categorías de sustancias pues tenemos porcentajes de respuesta muy bajos, excepto para tranquilizantes, donde tenemos un 9.2%,
y la marihuana que tenemos un 7.9, casi el 8%. Y aquellos que respondieron que consumían durante la cuarentena es el 16.5 en tabaco, el 36% de alcohol, en tranquilizantes tenemos el 8.6, en marihuana el 5%. Esto nos habla de que al menos en número de personas que están consumiendo sustancias durante el confinamiento se redujo. Y en otros análisis que hemos presentado en otras oportunidades, también por parte de eventos organizados por el instituto, lo que hemos visto es que al interior de cada categoría de sustancia hay variaciones en cuanto a la frecuencia con la que se consumen. Entonces, hubo una reducción en el número de personas en esos 2 meses. También se observó en esos otros análisis una reducción en el número de días que se consume, excepto para la categoría de consumo diario, casi diario, donde sí hay un incremento en el consumo de alcohol en esa particular categoría de consumo. Nuestros participantes también nos dijeron estar experimentando una serie de estresores muy relacionados con la experiencia de la pandemia. Por ejemplo, personas que se preocupan por sus familiares o por ellos mismos o por amigos porque se han quedado sin empleo, porque son las únicas fuentes de ingreso familiar. Y pues han tenido que sobrevivir con los ahorros, pero que llegarán a un fin en algún momento, y esa es una situación que estresa muchísimo. Vivir con una persona que consume alcohol o que tiene síntomas de dependencia, la experiencia de violencia también, la preocupación por contagiarse o por llevar la enfermedad a casa es otra importante experiencia de estrés. Y también todo lo relacionado con el proceso de enseñanza de los hijos, ¿no? La escolaridad que se ha visto tan alterada en los últimos tiempos, donde los jóvenes y los niños han tenido que adaptarse a una nueva modalidad de escolarización, pero también los papás que tienen que estar al pendiente y ayudarles, apoyarles para poder conectarse, etcétera, ha resultado ser una fuente de estrés muy, muy importante. Al respecto, quisiera decir también que hay un póster que elaboró Miriam Arroyo, que es parte del equipo de quienes trabajamos en esta encuesta, donde ustedes podrán ver con mucho más detalle todo lo relativo a cómo evaluamos el estrés. También comparto las respuestas que nos pusieron en algunas de las preguntas abiertas que tiene el cuestionario. Hicimos esta nube de palabras que describen de una manera importante el sentir de la gente durante el confinamiento. Entonces vemos que las palabras que están con letras más grandes son aquellas que tuvieron una frecuencia mayor, que encontramos con un porcentaje más alto en las respuestas de los participantes. Entonces vemos que hay ansiedad, frustración, tristeza, incertidumbre. Estas son la serie de emociones negativas que están experimentando. Ahora, cuando evaluamos la relación que existe entre el consumo de sustancias y esta experiencia de estrés, las emociones negativas y la sintomatología depresiva, pues sí encontramos que hay una relación, particularmente cuando analizamos el consumo antes y durante la cuarentena. Tenemos 3 categorías aquí donde analizamos la relación con el estrés y las emociones. Las personas que no consumían nada ni antes ni después, ni durante, aquellas en las que no hubo cambio en su patrón de consumo antes y durante, aquellas donde hubo una disminución del consumo de sustancias y aquellas en las que aumentó el consumo de sustancias. Entonces, este análisis comparativo de las medias de respuesta en las diferentes escalas que empleamos, lo que nos muestran es que en el grupo que aumentó su consumo, sí hay una relación con los factores relacionales asociados al estrés, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la economía, con la violencia, con la inseguridad. Perdón, es de los factores contextuales. Los relacionales es lo que ocurre al interior de los hogares, la violencia, las diferentes estresores que se viven en la cotidianidad, en el confinamiento, y observamos que en las personas que disminuyeron su consumo hay una relación con las emociones positivas.
Las emociones negativas se relacionan con el aumento también, la percepción de que el coronavirus ha impactado importantemente su salud psicológica, la experiencia de vivir rodeado de personas que han contraído la enfermedad o el haberla contraído uno mismo, el sentirse amenazado por contraer la enfermedad también es un tema que produce mucho estrés, y la depresión. Esto es en cuanto al incremento del consumo de tabaco. Para este análisis tomamos solamente las 3 sustancias donde observamos un mayor porcentaje de respuestas, una mayor proporción de personas que las consumen. Para el alcohol se observa lo mismo, todas las escalas se relacionan con el aumento en el consumo, excepto las emociones positivas que se relacionaron con el mantener el consumo sin cambio antes y durante. Y lo mismo para el consumo de tranquilizantes, que fue la tercera sustancia de mayor uso. Aquí las emociones positivas se relacionaron con no consumir este tipo de sustancias. Comparto ahora algunas de nuestras reflexiones finales en torno a estos análisis. Consideramos que nuestro estudio aporta evidencia sobre el impacto psicológico de la pandemia en la población mexicana. Sin embargo, estos hallazgos no corroboran estas expectativas que había en relación a que habría un incremento muy dramático en el consumo de sustancias, no al menos en esta forma en la que lo evaluamos, y tampoco al menos en los dos primeros meses de la cuarentena. Probablemente si hiciéramos una evaluación ahora encontraríamos alguna modificación, pero creemos que es importante continuar e intensificar los esfuerzos preventivos y de psicoeducación que se han estado llevando a cabo para ayudar a la población a identificar estas emociones negativas que eventualmente podrían conducir al abuso de sustancias y a incrementar el malestar psicológico. Creemos también que es importante alentar la búsqueda de ayuda y ampliar las opciones de atención disponibles. Se han hecho esfuerzos muy importantes por parte del instituto y de otras instituciones, pero también creemos que es necesario diversificar las modalidades de atención para ofrecer intervenciones apoyadas en el uso de la tecnología que lleguen a más personas. Creemos también que el monitoreo continuo permitirá determinar el impacto a largo plazo de la pandemia y de las medidas de mitigación sobre la salud mental y el uso de sustancias. Y finalmente quisiéramos destacar el hecho de que estos datos pues tienen algunas limitaciones que son normales o frecuentes en las encuestas en línea, que no son representativas, ya que se trata de muestras autoseleccionadas, y entonces los datos son no pueden generalizarse a toda la población. Con esto termino. Muchas gracias. Ahora sí creo que me escuchan, ¿verdad? Pues muchas gracias, doctora. Ahora vamos a seguir adelante con la maestra Yasmín Sánchez Hernández. Ella es maestra en psicología para la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en trastornos por consumo de sustancias psicoactivas. Ha sido asesora técnica de la Comisión Nacional contra las Adicciones y supervisora federal de centros residenciales de tratamiento para adicciones. Asimismo, ha colaborado en diversos proyectos de investigación psicosocial y de transferencia tecnológica del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Actualmente es co-investigadora del proyecto internacional Scala, en el cual coordina la campaña de comunicaciones dentro de los centros de salud participantes. Y ella nos va a compartir hoy su trabajo Propuesta de Comunicación Social en Redes para Consumidores de Alcohol, Tabaco y otras drogas. Adelante, maestra. Muchas gracias, doctora Benjet. Bueno, pues les comparto mi pantalla. Ahí la pueden ver bien. Sí. Bueno, pues yo les voy a presentar una propuesta de comunicación social en redes para consumidores de alcohol, tabaco y otras drogas. No sé qué pasa. Ahí está. Antes de
iniciar, me gustaría agradecer a instancias durante la pandemia de COVID-19, que encabeza la doctora Marcela Tiburcio, a la Unidad de Diseño Gráfico, Audiovisual y Apoyo Técnico del Instituto Nacional de Psiquiatría y al equipo de investigación Scala México, que encabeza la doctora Guillermina Natera. Esta propuesta surge obviamente, el cambio que generó la pandemia por SARS-CoV-2 en el mundo y, como ya lo comentaba la doctora Marcela Tiburcio en su presentación, cómo estos estresores podrían llevar a un aumento del consumo de sustancias psicoactivas debido a los cambios en la rutina diaria, al aumento percibido de tener un riesgo de salud, a los cambios económicos que se pueden vivir derivados de la pandemia. Y en el contexto también de la encuesta en línea sobre el consumo de sustancias durante la pandemia, participantes que nos apoyaran con responder a la encuesta, también queríamos darles información sobre el consumo de sustancias. ¿Por qué nos pareció que era importante? Pues porque los consumidores presentan un mayor riesgo de tener una complicación si llegaran a contraer COVID-19. También a que ya había resultados de investigaciones científicas que se han realizado y que conocemos qué estrategias de prevención y tratamiento del consumo de sustancias son adecuadas, y para no empezar de cero podríamos retomar algunas de ellas y aplicarlas a la propuesta de comunicación, con la finalidad de brindar información oportuna a los consumidores y a sus familias durante el confinamiento. Por lo tanto, el objetivo de la propuesta fue difundir información basada en evidencia científica sobre el consumo de sustancias psicoactivas en el contexto de la contingencia por COVID-19 en México. Y particularmente buscábamos informar sobre algunos síntomas de malestar psicológico que pudieran presentar y que se pudieran relacionar al consumo, fomentar la reducción del estigma relacionado al consumo, facilitar la atención por consumo de sustancias y dar información a los familiares de consumidores que, como ya vimos en la encuesta y como yo les mostraré también, a veces es muy complicado vivir con una persona que consume sustancias psicoactivas y queríamos darle información a la familia. Nuestra propuesta de comunicación fue adaptar mensajes que ya se han utilizado y que ya se han probado en otros estudios, como el Programa de Ayuda para el Abuso de Drogas y Depresión, PAD, como el Programa de Ayuda para Familiares de Consumidores de Drogas y el proyecto Scala en México. Para retomar estos mensajes de otras investigaciones, buscamos que fueran mensajes informativos y en un dado caso que alentaran a las personas a buscar ayuda. Los mensajes tienen la característica de que son concretos, se busca que tengan imágenes, no demasiado texto, para que sean atractivos, para que sean de fácil entendimiento, evitamos los tecnicismos y algo muy importante es que enfatizamos la libertad de las personas para decidir sobre su propio consumo, por lo tanto no son prohibitivos sobre el consumo. Básicamente hicimos 5 acciones. La primera de ellas fue definir a qué población íbamos a dirigir los mensajes. Definimos que sería la población general mayor de 15 años. Definimos también el tono y manera de mensajes, es decir, cómo íbamos a comunicar este tipo de mensajes, y lo hicimos a través de 3 estrategias: información, dando datos objetivos; interacción, dando recomendaciones concretas que llevaran a las personas a una acción; y reflexión mediante preguntas abiertas y el uso de la curiosidad. Los grandes temas que utilizamos en los mensajes fue consumo de alcohol, consumo de tabaco, consumo de otras sustancias, y todo esto lo englobamos dentro de la salud mental. Y generamos un cronograma de difusión que originalmente iban a ser mensajes diarios durante un mes en las redes sociales. Y finalmente analizamos el impacto de estos mensajes. Resultaron de esta propuesta 34 mensajes y un video sobre consumo de alcohol y COVID-19, y estos mensajes fueron publicados en las redes sociales del Instituto Nacional de Psiquiatría del 20 de mayo al 31 de julio.
Aquí les muestro un ejemplo de mensajes en el que intentamos dar información a las personas. En el caso del lado izquierdo de la copa estándar, para que conocieran, digamos, y pudieran medir su consumo de alcohol. Y del lado derecho, los daños que puede causar el consumo de metanfetaminas y cómo esto puede agravar la condición de las personas en caso de enfermar por COVID-19. En este ejemplo, les pongo mensajes que tienen que ver con interacción, es decir, les recomendábamos a las personas que hicieran ciertas cosas, en el caso del lado izquierdo, para reducir el consumo de alcohol, y en el caso del lado derecho, ¿qué podrían hacer si ellos consumen alguna sustancia y están confinados? Retomar actividades para evitar actividades que se relacionaran con el consumo. Y finalmente, en esta diapositiva les muestro mensajes que tienen que ver con reflexión de las personas, si les ha generado tristeza la contingencia y que eviten el consumo de alcohol, y que si quisieran bajarle a su consumo de alcohol, cuál sería su primer paso y algunas recomendaciones. Estos mensajes impactaron tuvieron 7,581 interacciones dentro de las cuentas institucionales, fue compartido más de 4,000 veces, fue comentado más de 90 veces y se reaccionó, me encanta, me gusta, me da risa, 3,193 veces. Y nuestro video se visualizó más de 4,500 veces. Como pueden observar en esta gráfica muy sencilla, Facebook es la plataforma en la que hubo mucha más interacción a diferencia de Twitter. Aquí tenemos una tabla comparativa de las interacciones que hubo en cada una de las, en las dos redes sociales que utilizamos. Nuestra interacción más recurrente fue compartir el contenido, es decir, las personas veían el contenido y lo compartían dentro de su Facebook o de su Twitter, y para que otras personas pudieran ver el contenido. Y la interacción menos común fue comentar dentro de la publicación. Cuando analizamos por tipo de sustancia las interacciones que hubo, encontramos que en promedio las publicaciones de alcohol tuvieron más interacciones seguidas de las publicaciones relacionadas con consumo de tabaco, y finalmente las que menos interacciones tuvieron fueron las relacionadas con consumo de otras sustancias. Algo que encontramos es que en Twitter, por ejemplo, la mayoría de las interacciones fueron dadas por instituciones o profesionales de la salud. Aquí les pongo ejemplos de instituciones para salvaguardar a los profesionales de la salud que las compartieron, pero era muy evidente porque decía doctor o doctora fulanita de tal, psicólogo fulanita de tal. Entonces, la mayoría de las interacciones que tuvimos en Twitter fueron más de profesionales de la salud. En cambio, en Facebook tuvimos más interacciones de población general, generó discusiones. Del lado izquierdo les muestro un ejemplo de, estaban hablando de si el alcohol era ansiolítico o no, y entonces las personas comentaban, bueno, a mí sí me calma, pero no es la mejor opción, etcétera. Y al centro de la diapositiva pueden encontrar un comentario que se hizo sobre una publicación de violencia intrafamiliar, que cómo puede aumentar cuando se consume alcohol, y las personas pues pueden observarlo ahí, comentaron sí aumenta la violencia, o sí, y caritas tristes. Y muchos de los comentarios que tuvimos en Facebook eran etiquetas, es decir, veían las personas la publicación y etiquetaban a su amigo, a su familiar, para que tuvieran acceso a la información. Nuestras publicaciones más exitosas, la imagen que ven del lado izquierdo es sobre consumo de alcohol y cómo afecta la salud mental. Tuvo 951 interacciones, fue muy compartida, fue la más comentada. Y también el video, que tuvo 275 interacciones, pero que tuvo más de 4,500 reproducciones en Facebook y en Twitter.
Podemos concluir de estos datos que es muy importante cuando hacemos una propuesta de comunicación definir la audiencia a la que dirigimos nuestros mensajes, ya que Facebook impacta más a la población en general y Twitter puede impactar más a los profesionales de la salud. Facebook genera muchas más interacciones que Twitter. También nos dimos cuenta que los días conmemorativos aumentan la interacción con las publicaciones. Fue el caso del Día Mundial sin Tabaco. Las publicaciones relacionadas a tabaco tuvieron muchas interacciones alrededor de esa fecha, desde el 29 hasta el 31 de mayo. Y las publicaciones sobre sustancias psicoactivas no generan mucha interacción y esto puede deberse a que menos personas consumen estas sustancias, pero también a que hay más reserva de hablar o de compartir cosas relacionadas con el tema, y esto se relaciona al estigma que sigue teniendo. Quisiera concluir con algunos beneficios de utilizar redes sociales para la promoción de la salud. Podemos con este tipo de herramientas diseminar información y generar conciencia del problema, combatir la desinformación, porque ya sabemos que hay mucha información en las redes, muchas fake news, y al utilizar una cuenta institucional, esto puede generar más confianza en las personas de saber que la información que están obteniendo es confiable. La información es consistente debido a que, aunque las cuentas del instituto no solamente comparten sobre consumo de sustancias, sino sobre muchos otros temas de salud mental, el tono y la manera siempre es consistente, es decir, el mensaje siempre es amigable, no es prohibitivo, invita a las personas a que investiguen más, a que se acerquen a pedir ayuda. Esta información es muy importante darla y compartirla siempre y cuando esté basada en evidencia. Y esta experiencia puede usarse para incorporar estratégicamente información para distintas poblaciones. Si yo quiero llegar a los profesionales de la salud, probablemente sea mejor Twitter que Facebook. Y algunas limitaciones que podemos tener con el uso de redes para promoción de la salud mental es la brecha en el acceso a Internet y a las tecnologías digitales, que sabemos que no todas las personas tienen acceso a esto. También puede generar una sobrecarga de información, es decir, hay que tener mucho cuidado de cuánta información estamos compartiendo porque puede ser demasiado para las personas y puede llevarlas a experimentar emociones que ellos consideran negativas. El sesgo de preferencia en redes es algo muy importante, ya que las redes te retroalimentan lo que te es afín, es decir, aquello que ya buscaste, aquello que ya viste, aquellos intereses que tienes. Entonces, si una persona nunca ha buscado sobre consumo de alcohol en redes sociales o nunca se ha interesado por ver cosas de salud mental en las redes sociales, probablemente no lo retroalimente su red social con este tipo de sugerencias y este tipo de mensajes. Otra cosa es la falta de confidencialidad y privacidad, ya que si uno comenta y la publicación es abierta para todo el mundo, pues pueden las demás personas leer lo que estás opinando o lo que estás compartiendo. Y el aumento de barreras de comunicación por la falta de contexto en las interacciones es muy común en otros temas en Twitter, por ejemplo, que la gente se enoje y entonces empiece a generar una interacción falta de contexto y pues más hacia lo negativo, hacia las emociones iracundas, de enojo, y entonces empieza una guerra entre los comentarios. Entonces esa falta de contexto hay que tener también mucho cuidado porque puede generar más problemas. Y finalmente buscábamos que las personas tuvieran acceso a la información y buscaran ayuda, pero no sabemos si finalmente lo hicieron o no. Con esto concluyo. Muchísimas gracias. Gracias por esta excelente presentación. Y ahora me da mucho gusto presentar al doctor Nicolás Iván Martínez López. Él es médico especialista en psiquiatría para la UNAM y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, psiquiatra forense por la UNAM y el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, maestro en ciencias médicas en campo de psiquiatría para la UNAM y el Instituto Nacional de Psiquiatría, graduado con mención honorífica, doctor en ciencias médicas en campo de psiquiatría
Es investigador en ciencias médicas en la Subdirección de Investigaciones Clínicas de este instituto. Es profesor de asignatura en la Licenciatura de Ciencias Forenses en la UNAM. También es investigador nacional nivel 1 en el SNI por CONACYT. Y sus áreas de interés y desarrollo de investigación son los trastornos psicópatas, la psiquiatría forense, los trastornos parafílicos, los agresores sexuales y la conducta antisocial. Y cuenta con diversas publicaciones internacionales. Y hoy nos va a presentar el tema de derechos humanos en la salud mental y COVID. Adelante, doctor. Muchas gracias por la invitación, doctora. Gracias al instituto por permitirme compartir unos momentos con ustedes. Me siento muy honrado de estar en esta mesa redonda con grandes investigadoras del Instituto Nacional de Psiquiatría con temas muy necesarios de haber abordado desde el inicio de COVID, de esta pandemia que lamentablemente hoy nos tiene pues comunicándonos a distancia tanto entre nosotros como con el público en esta reunión anual de investigación. Y bueno, sin mayor preámbulo, vamos a empezar a hablar acerca de este tema que me han propuesto abordar sobre los derechos humanos, la salud mental durante COVID-19. Y es que mucho se ha empezado a hablar, tanto en redes sociales y en las conversaciones que se tienen muy probablemente todos los días, ya a partir de la reactivación económica de nuestro país y de otros estados, acerca de esta llamada segunda ola, que es la afectación en salud mental durante la pandemia por COVID. Pero en muchas ocasiones hemos dejado de lado un tanto una visión que ya venía tomando fuerza desde antes de esta pandemia, que es un respeto a los derechos humanos de personas con discapacidad. Y por ello me gustaría retomar algunos conceptos y al final aplicarlo en lo que tendría que suceder seguramente en estos momentos ya por la pandemia y posterior a ella. En México, prácticamente desde 2017, sabemos, gracias a la encuesta nacional sobre discriminación que se realizó por estas grandes instituciones, que lamentablemente el 20.2% de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada en el último año, principalmente por la forma de vestir o el arreglo personal, el peso, la estatura, la edad y las creencias religiosas. Y eso nos establece un tanto un camino complicado en nuestro país. Lamentablemente, en México discriminamos por muchas circunstancias y el padecer un trastorno mental, el tener una discapacidad psicosocial o intelectual, no es justo algo que llegue a exceptuarse de esta discriminación. Por el contrario, una persona con discapacidad psicosocial llega a ser altamente discriminada. Y es que en esta propia encuesta, la percepción sobre frases de prejuicio de la sociedad, cuando se estableció esta frase de si las personas con discapacidad son rechazadas por la mayoría de la gente, el 71.5% de la población encuestada respondió que estaba de acuerdo. Y eso se puede llegar a combinar sobre todo con otras poblaciones que altamente han tenido una vulneración de sus derechos humanos, como pueden ser poblaciones pertenecientes a alguna comunidad indígena, mujeres, adultos mayores, jóvenes, que lamentablemente en nuestro país llega a ser una población que no se les permite un acceso correcto a sus derechos humanos, lo cual debe de cambiar radicalmente. Igualmente, en este año, en el 2017, se empezó a establecer, gracias a la Organización Mundial de la Salud, un poco la perspectiva que venía tomando de cambio a nivel internacional este movimiento en la salud mental. Y es que no es una moda, es una necesidad de reestructurar la manera en la que vamos pensando, planteando muchísimas aristas dentro de la salud mental. En este estudio que realiza la OMS y que nos demuestra desde 2017, incluso las campañas, los movimientos, la promoción y los programas de prevención empezaron a tener un incremento importante respecto a actividades antiestigma y protección de derechos humanos, superando por mucho actividades como prevención de suicidio, promoción en el área de trabajo, entre otros, dado que a nivel internacional y lamentablemente a nivel nacional llegan a haber violaciones a derechos humanos de personas con discapacidad. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo ahora en tiempos de COVID,
que hemos dejado un tanto de lado estos avances, ¿no? Hasta ayer había un abandono de un movimiento muy importante que se empezó a generar a nivel internacional y aquí en México con gran fuerza, que es el movimiento feminista, y que al día de ayer con estas circunstancias del Día Mundial del Aborto se retomó, lo cual me parece fabuloso y muy necesario. Eh, y de la misma manera, yo considero que necesitaríamos retomar este movimiento de derechos humanos de personas con discapacidad para no olvidar las necesidades de cambio que se tienen. Y es que en nuestro contexto jurídico mexicano debemos entender que en el caso del modelo de la pirámide de Kelsen, la base fundamental es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que debajo de ella jerárquicamente se encuentran acuerdos internacionales, códigos y leyes federales, estatales, reglamentos y normas. Sin embargo, cuando México firma, ratifica o es parte de alguna convención o de algún tratado o de algún acuerdo sobre derechos humanos, estos son elevados a rango constitucional, lo cual significa que una persona que llega a tener alguna violencia de derecho humano de algún tratado de México que ha asignado, no es necesario hacer una reforma, sino que se deben de respetar al momento de haber sido firmados por nuestro país. Algunos de ellos pueden llegar a ser necesarios de armonizar con nuestro contexto jurídico y otros no son tan vinculantes. Pero es el caso del tema de una convención muy importante, que es la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad. ¿Pero por qué todo esto? Bueno, en realidad, los derechos humanos es un pilar fundamental de un correcto ejercicio de cualquier práctica, no solamente de las prácticas jurídicas, no solamente de las prácticas estatutarias o públicas o de función de servidores públicos, sino en realidad de todos los actos de nuestra vida a nivel cotidiano. Y es que son aquellas facultades, prerrogativas y libertades fundamentales que tiene una persona por el simple hecho de serlo, sin las cuales no se puede vivir como ser humano, y que tienen como fundamento la dignidad de la persona. Y esto es relevante, porque los derechos humanos los tenemos en acceso todos a partir del nacimiento y el reconocimiento de la personalidad jurídica con base en tener una identidad, es decir, tener un nombre, tener un acta de nacimiento. Ahí es donde nuestra capacidad de goce nos permite tener estos 30 derechos humanos universales que nos dan dignidad como persona. Y desde entonces no debería de entenderse una modificación. Les mencionaba hace rato que en el caso de México, en este elevarse a rango constitucional, algunas convenciones o algunos tratados son necesarios de empezar a entenderse, sobre todo en el específico del contexto de la salud mental. Y tal es el caso de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, que además de ser vinculante, se requiere de entender desde nuestra área porque todos los días podemos llegar, lamentablemente, a realizar prácticas altamente violatorias de derechos humanos. ¿A qué me refiero con este término de vinculante? Que el Estado mexicano se encuentra obligado, al haber firmado y ratificado, como lo vemos en este mapa, esta convención, a modificar estatutos, reglamentos, leyes, a hacer modificaciones para un correcto respeto de derechos humanos. Eso quiere decir que en estas circunstancias, en el específico de lo que aqueja a nuestro país, necesitaríamos modificar tanto algunos actuares dentro de la salud mental como figuras del derecho que son altamente violatorias de los derechos humanos de personas con discapacidad. Tal es el caso de la interdicción, por ejemplo. Cuando lo aterrizamos ya a lo que nos está quejando lamentablemente desde principios de este año, y que bueno, como han dicho muchos expertos en el área, todavía falta muy buen camino por recorrer. Pues hemos visto esfuerzos importantes de retomar y de atender hacia la salud mental. Las doctoras que me antecedían, tanto la doctora Tiburcio como la doctora Yasmín, ponían dos grandes ejemplos de investigaciones, de intervenciones prácticamente que se han hecho para poder entender y poder modificar seguramente algunas percepciones en cuanto a salud mental durante esta pandemia. Y ahí es donde debemos de también visualizar algunos otros temas.
en esta reunión anual de investigación, afortunadamente nos antecederá a esta mesa un tema muy importante, toda la respuesta que se ha tenido en salud mental, de investigaciones que se han hecho en el instituto, de intervenciones como las que realiza la doctora Rebeca Robles, por ejemplo, el doctor Hamid Vega, entre otros, la doctora Sol Durán, que en realidad han ayudado a entender y a atender la salud mental de los trabajadores de la salud. Esta primera línea que requiere de una importante atención y acercamiento para correcta atención de su salud mental. Pero ahí es donde también tenemos que tener en cuenta los derechos humanos, porque es un derecho humano el derecho a la salud. Es un derecho humano también el respetar la privacidad, la confidencialidad. Y en este tipo de acciones tenemos que tener muy en cuenta también el respeto a que a lo mejor una persona no quiere tener atención de salud mental, por muy mal que esté. La salud mental digital, que es un gran tema que ha tenido la necesidad, la psiquiatría y la psicología de trasladarse a estos medios digitales para poder atender tanto de manera masiva como de manera individual la población exprofesa para sus necesidades. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que ahí podemos llegar a violentar un tanto derechos humanos si no tenemos una correcta práctica de nuestro actuar. Las acciones que se han llegado a realizar en instituciones públicas como la que hoy nosotros somos parte, el Instituto Nacional de Psiquiatría, instituciones privadas, en donde jamás se ha detenido atención, jamás se ha disminuido la posibilidad de atender a los pacientes, pero que con muy alta probabilidad, dado el estigma que se llega a tener dentro del área de la salud mental, pues se llegan a disminuir la posibilidad de que alguien acuda a estas instituciones, tanto públicas como privadas, y pueden estarse violentando los derechos humanos de esas personas en sus propios hogares. La atención a las adicciones. Se venía un movimiento muy importante de modificación de la atención en México, que lamentablemente por COVID se ha detenido. Esta modificación del modelo que se ha tenido en los anexos, que todos ellos están prácticamente fuera de la ley y han llegado a ser altamente violentadores de los derechos humanos de las personas con discapacidad y que requieren de una modificación importante. Llamará la atención en su momento la atención de las secuelas que tengan las personas que hayan padecido COVID en cuanto a su salud mental, ya sean trastornos psiquiátricos o neuropsiquiátricos, cuyos datos todavía no conocemos muy bien a nivel nacional e internacional. Se están empezando a desarrollar algunas investigaciones, se están proponiendo otras que requerirán de tener un adecuado manejo de estas aplicaciones, de estas intervenciones, para respetar derechos humanos, pero también para poder entender esta fenomenología. Se tendrá que modificar un tanto la salud mental pública y la educación a distancia que al día de hoy están padeciendo o teniendo muchísimos estudiantes a nivel internacional en casa con dificultades. Hemos visto casos inclusive en los medios en donde personas en condiciones muy precarias de economía, pues han tenido que recurrir a los medios públicos de Internet o de la propia televisión para poder accesar a estos medios de educación. Y bueno, finalmente la investigación. Y aquí las dos investigaciones que se han mostrado y las que se han mostrado a lo largo de la RAE, he de decir que son completamente éticas y que han respetado derechos humanos. Pero a nivel internacional se han violentado muchísimo los derechos humanos de las personas, sobre todo con discapacidad, ante la premura de tener datos. Y ahí es donde tenemos que detenernos un tanto y no seguirlo haciendo. Ya se venía dando un movimiento a nivel nacional e internacional respecto a la organización de los servicios de atención en salud mental. Para esta modificación de una menor frecuencia en necesidad de servicios altamente especializados y un incremento en el autocuidado y en los primeros niveles de atención, tanto primer como segundo nivel de atención. Lo cual debe de continuarse, no debe de dejarse de lado. Seguimos con COVID, vamos a seguir con COVID muchísimo tiempo, pero el mundo no debe de detenerse. Y este movimiento que es muy necesario para la atención en salud mental y que a toda luz estaba enfocado acorde a los derechos humanos de personas con discapacidad, debe de continuarse. Y una propuesta que la Organización Mundial de la Salud hizo en su momento y que considero muy probablemente la más adecuada para poder garantizar una atención en salud mental con respeto a derechos humanos, es esta propuesta de Equality Rights. Y que debemos de todavía en estas circunstancias llamar más la atención de que se respete y se pueda realizar. Y es que en esta propuesta de la OMS
Sus objetivos es desarrollar la capacidad para comprender y promover los derechos humanos, la recuperación y la vida independiente en la comunidad de las personas con discapacidad, crear servicios basados en la comunidad y en la recuperación, mejorar la calidad de la atención en los servicios, movilizar a la sociedad civil para impulsar y participar en la formulación de políticas y reformar las políticas y legislación en concordancia con esta convención. Extrae de la convención distintos temas. El artículo 28, por ejemplo, que es el derecho a un nivel de vida adecuado y a la protección social, que nos ayuda a entender que una instalación, que un hospital, que un lugar donde se tenga la necesidad de atender a una persona con discapacidad, debe tener estándares mínimos de calidad. No deberíamos de dejar en el abandono como históricamente se ha realizado. El derecho al goce de una salud física y mental del más alto nivel posible. El derecho al ejercicio de la capacidad jurídica y el derecho a la libertad personal, y seguridad de la persona. Es decir, respetar la opinión, la decisión de las personas con discapacidad, no por el hecho de padecer un trastorno mental, no tienen la capacidad de toma de decisiones. Ese es un concepto erróneo dentro de la salud mental. La protección contra la tortura, tratos crueles y penas inhumanas y degradantes, como también contra la explotación, la violencia y el abuso, en donde debemos entender que estos cuartos de aislamiento deben de ya estar prohibidos, por norma están prohibidos, lamentablemente se sigue practicando. Y tener mucho cuidado con temas como sujeción gentil, que muchas veces de gentil no tiene nada. El derecho a vivir de una forma independiente y a ser incluido en la comunidad, que eso es algo, un reto que necesitamos. Si COVID nos ha planteado retos en el área de salud mental, COVID nos está poniendo todavía un reto mayúsculo, porque necesitamos vencer todavía muchísimos más estigmas. En 2018, cuando vino el relator especial de personas con discapacidad de la ONU a un congreso que se tuvo de la WPA aquí en la Ciudad de México, nos dio una frase que quedó prácticamente para la posteridad. Las personas con discapacidad no deberían ser vistas como enfermos o pacientes, sino como titulares de derechos, al igual que los demás miembros de la sociedad. Yo agradezco mucho la oportunidad de haber estado con ustedes compartiendo esta mesa. Espero que haya sido de su agrado la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Martínez. Yo creo que el tema de derechos humanos es un tema, bueno, siempre ha sido muy importante, pero es particularmente relevante hoy en día con la situación que estamos viviendo. Entonces, muchas gracias. Y ahora, por último, vamos a tener la presentación de la maestra Natalia Bautista Aguilar. Ella es licenciada en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Ciencias Antropológicas, con especialidad en Antropología de la Cultura y candidata a doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Desde 2008 colabora como asistente de investigación en distintos proyectos de la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Ha participado en artículos científicos, capítulos del libro y materiales orientados a reducir el estigma y discriminación de las personas con padecimientos mentales en población general y clínica. Sus líneas de investigación giran en torno al estigma y la discriminación de las personas con padecimientos mentales, la configuración de sistemas de exclusión, inequidad, así como procesos y experiencias diferenciadas de salud, enfermedad, atención en salud mental de población indígena y urbana, así como el estudio y desarrollo de servicios, recursos de atención e intervenciones desde un enfoque intercultural. Y nos va a presentar la presentación La pandemia de COVID-19 en los medios de comunicación y reacciones emocionales en redes sociales en México. Adelante, maestra. Buenos días, muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Voy a compartir la presentación. Y bueno, pues el trabajo que yo voy a presentarles, lo primero me gustaría mencionarles que pues forma parte, son hallazgos preliminares y forma parte de un proyecto de investigación más amplio en el que se buscó explorar las opiniones, emociones y respuestas de la población adulta en México ante COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a reunirnos y poner en marcha este proyecto? Pues principalmente fue la preocupación por el clima de miedo y agresiones que estaba teniendo lugar hacia las y los profesionales de la salud, así como también hacia las personas que estaban siendo diagnosticadas con COVID-19. En este sentido, se buscó explorar entonces cómo la difusión actual de la información también podría estar
propiciando este clima de miedo y vulnerabilidad generalizado, y en ese sentido es a partir como de una construcción de una representación negativa de todo lo relativo a COVID-19. En este sentido, como esta información estaba teniendo un impacto psicosocial, y entonces aparecerían los medios de comunicación y la red social, en este sentido, más allá del rol en la transmisión de información, como generadores de discursos y narrativas particulares que, sumados a las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales del país, así como las consecuencias de las medidas de mitigación mismas, pues estaban sumando a este impacto. En este sentido, hay una propuesta, siguiendo a Menéndez y Di Pardo, que nace justamente también de un análisis en el 2009 ante el virus de la influenza H1N1, donde se ve esta representación catastrófica de la pandemia que está teniendo lugar o que es reproducida en medios nacionales de comunicación. ¿Cuáles son los elementos? Justamente serían 5 elementos. El primero de ellos es la emergencia del virus como un padecimiento nuevo, ante el que no se cuenta con recursos para afrontarlo, y eso abre la puerta, por supuesto, a una incertidumbre sostenida durante la duración de la emergencia. El segundo punto es este énfasis en la magnitud de la letalidad, esta reiteración en el número de muertes, en el tiempo en el que ocurren, los lugares. El tercer aspecto sería, en términos de los patrones de la transmisión, la facilidad, cómo ocurre el contagio, la carencia de vacunas y de medicamentos para poderse proteger o bien para tratarse. Y en el quinto punto sería el impacto económico y en otras dimensiones de la vida. Como un sexto punto que no forma parte de la propuesta original, nosotros agregamos este aspecto de la infodemia, que fue definido por la Organización Mundial de la Salud como esta sobreabundancia de la información, que la mayoría de las veces es poco precisa y que lo que puede estar generando entre la población es justamente una confusión respecto a cuáles serían las medidas más adecuadas para protegerse o de llevar a cabo ante una emergencia sanitaria. Es en este contexto que entonces realizamos un estudio con metodología mixta que en realidad en una primera etapa contempla la aplicación de una encuesta en línea del 3 de junio al 5 de julio y también de manera específica y complementaria para poder contextualizar la información que estábamos recabando, era explorar el manejo de la información en torno a COVID-19 en México, en 4 de los principales medios de comunicación y las respuestas que se estaban presentando en 2 plataformas, en este caso Twitter y Facebook. En este sentido, la selección de los medios de comunicación se dio a través de la cantidad de audiencia. Se hizo una recolección, un registro de las notas periodísticas de un periodo que va del 28 de febrero al 31 de mayo, y fue a través de operadores de búsqueda. En el caso de Twitter se hizo a través de TweetDeck y Facebook fue directamente en los portales de cada uno de los medios de comunicación y poder ver la nota y la interacción que estaba teniendo lugar. Como les mencioné, pues constó en una primera etapa de una encuesta en línea. Y en este sentido, pues bueno, vamos a revisar datos de las 2 primeras secciones. Aunque fueron 5 secciones, vamos a ver algunas características sociodemográficas y algo relativo a las opiniones sobre COVID-19. Se contó con un total de 2.642 respuestas. La mayor parte de la población que participó fueron mujeres. Estaba en una edad adulta los participantes. En su mayoría eran residentes de la Ciudad de México. En segundo lugar, Estado de México. En este caso, el 48.7% reportó tener pareja, ya sea estar casado o vivir en unión libre. Y en cuanto a la escolaridad, pues el principal nivel de estudio será licenciatura, seguido de posgrado y de bachillerato. Aquí valdría la pena igual mencionar que en el caso del ingreso fueron los varones quienes en mayor proporción reportaron tener un ingreso propio en comparación de las mujeres, y también fueron quienes reportaron tener que salir en mayor proporción a continuar con su trabajo a pesar de la cuarentena en comparación de las mujeres. Aquí lo que podemos observar en cuanto a las fuentes de información es justamente que tanto hombres como mujeres, en este caso, se informan a través de fuentes oficiales o prefieren las fuentes oficiales para informarse. Sin embargo, se muestran diferencias que señalarían que los varones muestran en mayor proporción informarse a través de revistas científicas, periódicos, Twitter y YouTube. En el caso de las mujeres lo mostrarían en Facebook, una mayor proporción de informarse a través de Facebook.
En cuanto a grupos de edad, también lo que podemos observar es que de los dos primeros grupos, que son la población más joven, que iría de los 18 años hacia los 37, prefirieron informarse a través de Facebook y Twitter, privilegiaban estas fuentes de información, mientras que la población adulta, de los 48 años a los 57, por ejemplo, preferían radio y WhatsApp en este caso. Aquí también tenemos que en este apartado de opiniones se les preguntó acerca del origen de la pandemia. ¿Cuál era la atribución? Ustedes aquí en pantalla podemos observar las tres principales atribuciones en cuanto al origen de la pandemia. La primera de ellas, infección por virus, la segunda es arma biológica y la tercera, avances tecnológicos. Aquí también podemos encontrar datos interesantes que señalan justamente que entre aquellas personas que se informaban a través de medios oficiales o de fuentes oficiales de información, en mayor proporción consideraban que era una infección por virus, mientras que aquellas personas que se informaban o en comparación con quienes se informaban a través de televisión, a través, por ejemplo, de YouTube o de WhatsApp, se inclinaban más o consideraban con mayor frecuencia que era un arma biológica. Aquí también valdría la pena mencionar que, pues justamente, el aspecto de las emociones, en el caso de los rangos de edad, hay un dato interesante que señala que el grupo del sector más joven, que va de los 18 a los 27 años, reportaban con mayor frecuencia que expresaban tristeza justamente en este periodo, mientras que los siguientes dos grupos de edad, que estaríamos hablando de los 28 años a los 47, adicional a la tristeza, se presentaba también en mayor proporción la desconfianza, la preocupación y el miedo. Y llama la atención que justamente de la edad adulta de 58 hasta los 85, que era el rango de edad más alto que presentaba la población encuestada, reportaban tranquilidad, esperanza y ganas de ayudar. Esto es interesante, y aquí tenemos también otro dato interesante que se muestra en las gráficas en cuanto a la fuente de información. Como podemos observar, quienes informan de fuentes oficiales en mayor proporción reportaban tranquilidad, y en el caso de quienes se informaban a través de revistas científicas, podemos observar que reportan la esperanza y, en segundo aspecto, ganas de ayudar. A diferencia de, por ejemplo, quienes se informan a través de televisión, de radio o de Twitter, quienes reportan como principal emoción el enojo. Y en el caso de Facebook también se registra un dato interesante donde es tristeza, justamente la principal emoción reportada de la población que se informa a través de esta fuente, y en segundo lugar, pues es el enojo. Esto es interesante porque, bueno, estaríamos hablando de qué pasa entonces o cómo se muestra esto en la interacción en redes sociales. Bueno, aquí tenemos organizado, como les mencionaba, se hizo una recolección de las notas periodísticas desde el 28 de febrero, como inicio o la confirmación de la llegada de coronavirus a México, hasta el 31 de mayo. Bien, abarcamos en ese sentido la primera fase y la segunda fase de la pandemia. En el caso de la tercera es como un primer periodo, ya que se cierra la recolección al 31 de mayo, ya que a partir de junio lo que estaríamos viendo es la reanudación de las actividades de cara a la nueva normalidad, y a partir de este sistema de monitoreo que es el semáforo de riesgo epidemiológico. Sin embargo, es interesante ver, siguiendo o retomando la propuesta que les mencionaba de esta representación catastrófica, cómo es justamente en esta primera fase que encontramos estas notas alusivas a las compras de pánico, a la falta de recursos, a la carencia de una capacidad de respuesta. Justamente aquí es el énfasis, este segundo aspecto, en la letalidad, en el número de muertes, en la ocurrencia, cómo están siendo los contagios. Es un énfasis también, un sobreinterés en los nombres, en la localización y en el dato exacto de las primeras personas que están siendo contagiadas. Por supuesto que durante esta primera fase incluso lo que se da es un llamado a frenar el asedio en medios de comunicación y en red social hacia las personas que están siendo las primeras contagiadas. Tanto en la primera fase como parte de la segunda es entonces lo que encontramos la mayor parte de interacción del miedo. Hay llamados incluso a bajarle al miedo, a tener una tranquilidad o confianza en las acciones que se están teniendo. Sin embargo, pues es en la primera fase donde viene todo este énfasis a saber cuáles son las acciones que se están tomando. En este caso, el miedo y el enojo
son las dos principales emociones a partir de las que identificamos que se están dando las interacciones en estas redes sociales. El miedo en principio es hacia el contagio, hacia la muerte. Sin embargo, durante esta segunda fase, también encontramos que comienza a cambiar el miedo y la asociación hacia la pérdida del empleo, la disminución del ingreso, hacia el no regresar a una normalidad o a no recuperar las actividades y la rutina diaria. Pero también encontramos que es en esta segunda fase donde se da la declaratoria de emergencia sanitaria, el 30 de marzo, pero también las notas que se empiezan a manejar con mayor frecuencia en medios de comunicación es justamente el énfasis a la crisis social y económica, al desempleo, a la caída de mercados, y no solamente a la crisis durante este año, sino años venideros, a lo que se avecina y al impacto en diferentes dimensiones. En este sentido, por supuesto, en cuanto al enojo, también encontramos que se manifiesta principalmente a partir de insultos y descalificaciones y que son dirigidas en distintos niveles. En primer lugar, al medio de comunicación, en segundo lugar, al analista, columnista, reportero, en tercer lugar, a la persona o al funcionario del que habla la nota, y en cuarto punto, entre usuarios. Ya lo mencionaba la maestra Yasmín, justamente sí se dan estas interacciones donde se responde el comentario de otro usuario de redes, donde externa el enojo, y ya sea que se le insulte al usuario o bien se comienza a socializar y se favorece la agresión hacia un tercero. Estas interacciones se dan a ese nivel, y respecto a esta expresión de enojo, valdría la pena mencionar una nota, por ejemplo, de una mujer de un estado del sureste mexicano, donde la nota la describe a esta mujer como la principal detonante de la pandemia en su estado. Así es descrita, dado que es diagnosticada con COVID-19, no respeta una medida de aislamiento, sin especificar más, y se dice que a su paso contagió a más de 280 personas. Los comentarios que desata esta nota indudablemente favorecen la ira y las expresiones que llaman al linchamiento de la persona, que solicitan al medio incluso datos de la mujer para poder buscarla, hacer algo al respecto ante una vulnerabilidad respecto a una autoridad que se percibe que no está realizando nada. También hay comentarios de que se muera, que la encarcelen, que la multen. Entonces desata toda esta interacción en redes sociales. Por supuesto que si nos concentramos en este sobreatención o este sobreinterés durante estas primeras fases, hacer énfasis en esta también comparación internacional, que es uno de los argumentos que se da, porque esto también se refleja una polarización y un desgaste social que está estrechamente vinculado justamente con la desconfianza o con la duda respecto a las acciones que se están tomando en cuenta, y es la comparación internacional que incluso lleva llamados justamente a estados de excepción, al uso de la fuerza pública, a intensificar las medidas que se están tomando para protegerse dentro del país. Este énfasis, por supuesto, no es de extrañar que para una segunda fase lo que nos lleva es a una intensificación de interacciones de odio y de expresiones de violencia, donde en esta segunda fase, que abarca el mes de abril, podemos encontrar la mayor expresión también de notas relativas a agresiones hacia el personal de salud, hacia las personas diagnosticadas con COVID, por parte de familiares, amigos, vecinos, incluso de gente conocida. Y también es importante señalar que incluso en algunas notas que llegan a hablar sobre las agresiones, hacen llamados a la no estigmatización o que hablan de un discurso donde se favorezca la unión o la solidaridad, la respuesta que se da con mayor frecuencia es justamente a descalificaciones hacia este tipo de discursos y hacia este tipo de llamados o expresiones de enojo. Digamos que se responde desde ahí, y es interesante pensar que un argumento que está en juego justamente en estas interacciones es el criterio de autoridad y de legitimidad de la persona que habla. Esto es importante porque pareciera que se trasciende el discurso. Ya no importa o no interesa el discurso enunciado, sino es justamente el lugar, en este sentido podemos hablar del medio, el sujeto de la enunciación.
es justamente qué conocimiento tiene para opinar o no, o que yo conciba como legítima su opinión y en ese sentido pueda adherirme a ella o pueda considerarla un discurso que pueda yo reproducir o favorecer o respetar en este sentido. Y pues bien, en este aspecto vemos cómo va caminando como todo este manejo de la información, justamente hasta hablar en esta etapa también ya de donde se prevén los segundos rebrotes, pero donde también ya se habla entonces de este miedo, pero también con esta mezcla de esperanza hacia la nueva normalidad. Bien, como yo les mencionaba, estos hallazgos preliminares sobre los que hay que todavía profundizar y seguir identificando cómo se da esta interacción en redes. Sin embargo, me parece que pues nos da bastantes elementos para reflexionar y el principal de estos elementos sería pues darnos cuenta y prestar atención del impacto que está teniendo no solamente la pandemia, el virus y las medidas de mitigación, sino el manejo particular que se da de la información y cómo esto puede estar impactando la salud de la población, ya no solamente de quienes están siendo diagnosticados, de la persona que está en confinamiento y digo, de la población en general. En la literatura esto se ha señalado, también se ha identificado y hay evidencia de esto que se denomina trastorno por estrés de titulares y que guarda relación justamente con esta alta respuesta emocional de estrés y ansiedad ante ciertos reportajes, ante el manejo de la información por medios de comunicación. Y pues en este sentido, por ejemplo, en el periodo que les hablaba de recolección, estamos hablando que son 3 meses y podemos encontrar que hay medios de comunicación que tienen más de 40 publicaciones que están relacionadas al miedo, que digamos su vínculo con la audiencia es a partir de la idea de peligro, del miedo y de la vulnerabilidad, mientras que hay otros medios de comunicación que encontramos que en ese mismo periodo de tiempo no superan las 10 publicaciones que pueden hacer referencia a esto y que, como les mencioné, en muchos casos se habla del miedo, pero como un llamado a poderlo frenar y a poder tener calma o tomar mejores decisiones. Esto, por supuesto, nos hace pensar en la responsabilidad ética de los medios de comunicación y también el uso de estos medios digitales para difundir información y como ciudadano para informarse. Esto entonces nos lleva a esta corresponsabilidad, ya que el mismo ciudadano también en red social es algo muy importante que se convierte en generador de contenido. Y entonces tendríamos que hablar de esta recepción e interpretación crítica de la información en cuanto a la pandemia. También vemos cómo esta representación catastrófica de la pandemia, así como de la respuesta y de la capacidad institucional, está interactuando con esta generación de un estado de alerta, de ansiedad y de miedo que está o que puede favorecer la fragmentación social y entramos a esta nueva reconfiguración o reformulación de ese otro que antes podía ser el amigo, el familiar y el vecino, pero que se ha convertido en alguien que nos amenaza, que amenaza la salud, que amenaza la seguridad y que entonces la idea es justamente intensificar esta vigilancia a partir de esa reformulación, de su conducta, del cuerpo y del propio cuerpo, porque también hay una intensificación de esta vigilancia respecto a la sintomatología mostrada a partir de ese contacto, ¿no? Con ese otro respecto al que ya sé si tiene o no tiene, o también con este juego o esta incertidumbre de la persona sintomática. Entonces, esto es lo que estamos viendo tiene lugar y la idea es poder resignificar estos vínculos sociales justamente para dejar de ver a ese otro como alguien que nos amenaza y en ese sentido dejar de convertirlo en este depositario de agresiones o de expresiones violentas a partir de la experiencia del miedo y la ira que se pueden estar reflejando. Y finalmente, pues sería como mencionar cómo las emociones aparecen más allá de este aspecto de sentimiento personal como un acto relacional. En redes sociales vemos esta necesidad de las personas de expresarse, de comunicarse, lo que están viviendo, lo que están experimentando y a partir de ello tejer redes en ese sentido y preservar sus vínculos socioemocionales. Sin embargo, también vemos cómo este sentimiento de colectividad o este sentimiento de comunidad puede estarse generando en torno al enojo y al miedo. Y en ese sentido, lo importante sería pues modificar esto, reencauzarlo justamente hacia otro tipo de emociones que sean más tendientes a la solidaridad, a la cooperación y que justamente son aspectos fundamentales
justamente para poder reestructurar el tejido social, la convivencia de cara a una nueva normalidad, y en este sentido es que vemos que tendríamos que rescatar o pensar que las intervenciones puedan estar dirigidas justamente a modificar o a contrarrestar este clima emocional en torno al que se está dando y que se muestra esta necesidad de vinculación en estos contextos donde está dominando pues la distancia física. Yo lo dejaría hasta aquí, este panorama respecto a las redes sociales. Muchas gracias, maestra Natalia. Y muchas gracias a todos los ponentes. Realmente me siento muy privilegiada poder coordinar esta mesa, que creo que estos 4 trabajos son muy complementarios, nos han proporcionado muchos puntos de reflexión, algunos datos quizás hasta de sorprendente, como los datos de la doctora Tiburcia. Creo que todos esos trabajos nos muestran los retos que estamos enfrentando, pero también nos proporcionan unas estrategias para saber hacia dónde dirigirnos. Muchos de esos trabajos han utilizado tecnologías digitales, que creo que es muy importante en términos de pensar en estrategias escalables que pueden llegar a más personas, aunque no debemos de olvidar que quizás las personas más vulnerables ni tienen acceso a estas tecnologías. Y creo que siempre tener una visión de derechos humanos y de ética es más importante que nunca. Entonces, les agradezco mucho y siento que nos han dejado muchísima riqueza de información para la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos.